Buenas noches, te voy a presentar un video dividido en dos partes. En la primera parte vamos a ver el tema de cómo entender a Albert Einstein y su teoría de relatividad. Mi nombre es José Martín Gallo Aguilar. Es muy importante entender a Isaac Newton en primera parte porque Einstein negó sus postulados y de ahí desarrolla su teoría de relatividad y espacio-tiempo. Tanto Newton como Einstein fueron considerados alumnos retraídos. Einstein reprobó su primer examen para ingresar a la Universidad de Zurich, Suiza. Fue el examen de letras. Por formularse la pregunta de espacio-tiempo, lo igualaron con la mente de un niño de 4 años. Incluso los padres se formularon de que probablemente tendría alguna deficiencia mental. Einstein usa la segunda ley de Newton al negarla para desarrollar las teorías de espacio-tiempo y de relatividad. Isaac Newton pertenecía a una corriente de filosofía naturalista, con el postulado la realidad no es más que materia en movimiento. Se les conoce también como físicos experimentales. Isaac Newton tenía la afición de leer textos muy antiguos de la Biblia. Incluso tenía un ejemplar de la Biblia antigua, muy antigua, y era su libro preferido. Y el libro preferido de Einstein le regalaron un libro de filosofía. Esa era la lectura que ellos realizaban. La galaxia que vemos al fondo es la galaxia Bella Durmiente o Mal de Ojo. La voy a usar para describir los postulados de Isaac Newton. Del lado izquierdo inferior vemos las las primeras leyes de Newton, la 1 y la 2, en la que dice que la ley de inercia es igual a la masa por aceleración. Una partícula cambia de estado de reposo o de movimiento si es afectada por una fuerza. En la segunda ley de Newton dice, la fuerza es igual a masa por aceleración y si aplica una fuerza a una partícula su velocidad cambia. Del lado derecho vemos la ley general de gravitación universal. Newton decía que existía una fuerza en el espacio al que él le llamaba éter, que influía en todos los elementos de las galaxias. Decía que esa fuerza era el producto de las masas y inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. En sí, lo que Isaac Newton decía que había una fuerza que alteraba todos los cuerpos en el espacio o en el éter, en este caso por ejemplo galaxias, y a su vez dentro de las galaxias se encontraban en el centro y tenía influencia en todos los elementos de las galaxias. La ley de Coulomb de electrostática se deriva de la segunda ley de Newton y es lo mismo, que existe una carga que influye en la carga eléctrica de los átomos y es igual al producto de esas cargas inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. La teoría electromagnética de James Clerk Maxwell argumentaba que la luz era solo un tipo de ondas electromagnéticas. Henry Hertz la comprobó. ¿Sí? Entonces en sí Newton, viendo la galaxia, él decía que existía en el centro una fuerza que era capaz de influir en todos los elementos que existían en la galaxia. Vemos en el espectro visible es la comprobación de lo que decía Maxwell. Del lado izquierdo vemos la galaxia Messenger 74 y en el centro es un núcleo. Vemos rayos ultravioleta que son y vemos áreas grises. En la siguiente página vemos lo que son las áreas grises, pero según el espectro pueden ser, si se fijan en el centro, puede ser rayos ultravioleta y los blancos son plasmas eléctricos. En la imagen izquierda vemos rayos ultravioleta de estrellas que se están formando, vemos naranjas que ya son elementos más completos. Te decía que las partes oscuras son consideradas como zonas frías.
Enfriar los átomos equivale a retardar su movimiento, puesto que la temperatura es una medida de qué tan rápido se estén moviendo los átomos o las moléculas. El ser absoluto es la inmovilidad total. La fuente es de la Universidad de Oxford y el libro es la Introducción a la Lógica de Irving Kopy-Karquen. Este párrafo es muy importante porque Albert Einstein cuestionaba a Newton porque decía que Newton no fue capaz de explicar el reposo total de la Tierra. Y en este párrafo nos dice que en el reposo total es semejante al ser absoluto porque no hay movilidad, no hay temperatura. Entonces cuando los cuerpos están en reposo es porque están en fríos. Entonces no hay energía, no hay ondas electromagnéticas. Es un punto que manejó Isaac Newton. Y mire, Albert Einstein era un físico teórico. Él publicó su teoría de relatividad en el artículo de nombre sobre la electrodinámica de cuerpos en movimiento, el 30 de junio de 1905. En este periodo, él trabajaba en la oficina de patentes de Alemania. Entonces, en sí, Albert Einstein fundamentó su teoría de relatividad negando los experimentos electromagnéticos de Maxwell. Argumentó que en reposo el imán no generaba ondas electromagnéticas, así como deduciendo el espacio-tiempo en el movimiento de los electrones. En sí, Albert Einstein decía que Newton no pudo explicar el reposo absoluto o no reconocía el reposo absoluto. Y puso como ejemplo Einstein que la velocidad de la luz no variaba sin importar si el Sol estaba en movimiento o en reposo. O sea, la velocidad de la luz no varía si el Sol está en reposo o en movimiento. Ese es el postulado principal de Albert Einstein. Y si vemos en el párrafo anterior, decía que el reposo absoluto es inmovilidad total. Entonces, ese es un punto interesante. Te invito al siguiente video porque vamos a analizar párrafos originales del artículo de Isaac Newton y vamos a entender cómo entendía Albert Einstein, cómo razonaba y vamos a entender su teoría de relatividad, la vamos a analizar. Te espero en el siguiente video, te lo recomiendo mucho, muchas gracias.